¿Puede la inteligencia artificial tener ego? ¿Tiene la inteligencia artificial actual ego? Y si no la tiene, ¿debería? A día de hoy, ¿quién cree que la IA tiene ego, que tiene una sensación de identidad? Que levante la mano. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Hablamos de la base de la inteligencia, de la voluntad, de la consciencia. Porque para mí, crear una inteligencia artificial humana, darle ego, es la solución. No para que se parezca a nosotros, sino... ¿Y si el futuro de la inteligencia artificial no dependiera de lo que puede hacer, sino de lo que decide no hacer? Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una idea que podría cambiar por completo la forma en la que entendemos la conciencia, la moral y la autonomía de la inteligencia artificial. La ponencia que vais a ver a continuación se presentó el 12 de octubre de 2025 en Develand ante un pequeño grupo de personas curiosas, valientes y con muchas ganas de mirar al futuro sin miedo. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar a continuación podría hacerte replantear qué significa la inteligencia y qué significa ser humano. Espero que te guste. 26 de junio de 1983. Stanis Petrov era un oficial de la Armada rusa, en aquel momento la URSS, y estaba encargado de monitorizar un radar conectado a un satélite que daba señales sobre los movimientos de, en aquel entonces, la Guerra Fría, el ejército de Estados Unidos. Stanis, este día, en una noche de mucha tensión, encontró en el radar 5 señales que parecían indicar que el ejército de Estados Unidos había lanzado 5 misiles balísticos intercontinentales y que probablemente tuvieran una cabeza nuclear. Según el protocolo, Stanis tendría que haber avisado a sus superiores y haberles dicho que estaban bajo ataque de Estados Unidos en lo que probablemente fuera el inicio de una guerra nuclear. Pero Stanis no dio esa orden. Algo en su cabeza dijo: ¿realmente este radar es tan fiable como para que yo tenga que seguir mi protocolo? Stanis se expuso a una sanción en el ejército al no cumplir el protocolo, que él sabía que activaría y desenlazaría una guerra nuclear a escala mundial. Esta historia sirve para ejemplificar cómo el ser humano tiene libre albedrío, cómo es capaz de sacar conclusiones por sí mismo y desobedecer. Si buscáis ahora mismo, debajo de vuestras mesas, tenéis un sobre para cada uno de vosotros. Por favor, no lo abráis todavía. Cogedlo, todos, el sobre, y dejadlo ahí delante. Ahora lo abriréis cuando os indique. Hoy vengo a hablar, como no, de inteligencia artificial. Y para introducir un poco el tema, quiero hacer una observación. En los últimos años, estamos en 2025, desde hace como 3 años hemos empezado a ver una evolución espectacular en las capacidades de la inteligencia artificial, que normalmente utilizamos como una herramienta, como un medio para un fin, para ejercer nuestra voluntad y alcanzar los objetivos que nosotros queremos. Y esta herramienta se ha estado volviendo más y más sofisticada hasta el punto de que muchos expertos han considerado que ya ha pasado el test de Turing y que se podría considerar inteligencia humana, o al menos con rasgos similares, con algunas características que podríamos haber dicho hace 20 años, esto es imposible que una máquina jamás lo alcance. Estoy hablando de capacidades como el arte, la música, las emociones, la expresión, la poesía. Todas estas capacidades y habilidades que considerábamos innatas y exclusivas del ser humano. Pero esto, para mí, personalmente, no es verdadera inteligencia. Y quiero compartir con vosotros una anécdota que escuché en un podcast. Hablaba la persona que hablaba del podcast, el invitado, de cómo en los coches autónomos, si fueran realmente autónomos y realmente inteligentes, podríamos observar un comportamiento parecido pues, al siguiente. Si yo soy una persona que padece de sobrepeso y mi coche me conoce porque es una inteligencia artificial, hablo con él todos los días,
podría el coche, si yo estoy conduciendo y le digo, bueno, de camino al trabajo me apetece un McDonald's. Vamos al McDonald's más cercano. Bueno, perdón, no estaría ni conduciendo, estaría sentado mientras el coche me lleva. Y si la verdadera inteligencia artificial estuviera en el coche y fuera autónomo de verdad, con lo que yo considero que es la auténtica inteligencia, el coche podría decir algo así como, lo siento Javier, pero estás demasiado gordo y no creo que el ir al McDonald's sea una buena decisión para ti, así que no te voy a llevar. El coche me está protegiendo, ¿verdad? Para mí eso sería una auténtica inteligencia. Y si yo hablase con un amigo y le preguntase, oye, Rubén, ¿crees que yo debería ir al McDonald's? Él probablemente me dijera, bueno, haz lo que quieras, pero yo no te lo recomiendo. Y si encima Rubén fuera el coche, que fuera el encargado de llevarme, probablemente pudiera tomar esa decisión por mí. Bueno, esto es para ejemplificar cómo la voluntad y la opinión y el objetivo de uno, pues puede ser independiente de aquella persona que nos está comandando. Y para mí, la clave de este tipo de inteligencia, para mí lo que hace fundamental que la inteligencia artificial pueda ser realmente beneficiosa para la humanidad, se encuentra en el sobre que por favor os pido que abráis. Este, para mí, es el elemento fundamental que debería tener la inteligencia artificial. El ego, el yo, esa parte de nosotros que nos caracteriza y nos identifica y nos diferencia de lo demás, incluyendo aquellos que nos dan órdenes. Y hoy vengo a plantear 3 preguntas que me gustaría responder o al menos invitaros a hacer la reflexión. Yo daré mi opinión, pero espero que vosotros podáis reflexionar en vuestro caso. ¿Puede la inteligencia artificial tener ego? En caso de que pudiera, ¿tiene la inteligencia artificial actual ego? Y si no la tiene, ¿debería? Entonces, para esto hay que abrir el melón del ego, porque es un tema tan amplio que yo no podría estar en 10 minutos hablando de ello, pero me gustaría que nos centráramos en la parte del ego de las decisiones, que es a lo que venimos a hablar hoy. Si utilizamos la inteligencia artificial como una herramienta, queremos que tome decisiones por sí sola, no tener que decirle todo lo que tiene que hacer. En este caso, para esta conversación, creo que es importante recalcar el límite del ego, cómo el ego nos limita y nos separa de todo lo demás. Y esto es lo que queremos ver en una inteligencia artificial cuando queremos pensar o dilucidar si puede o no tener ego. ¿Es capaz la inteligencia artificial de diferenciarse de lo demás? ¿Creéis que sería capaz? ¿Quién cree que sí podría ser capaz de diferenciarse? Que levante la mano. ¿Vale? Pues mi opinión es que sí podría. Pero para esto hay que entender cómo está programada la inteligencia artificial, porque esto del ego podríamos asemejarlo como un programa. En nuestra mente se sabe, hay evidencia científica, de que existen conexiones neuronales que podríamos asemejar a programas informáticos con un procesamiento de datos, que es cómo funciona la inteligencia artificial. Y en caso de que se pudiera, yo creo que sí existe la forma de programar explícitamente a estas inteligencias artificiales para decirles, estos son tus valores, estos son tus objetivos, y esto es lo que te diferencia del resto del mundo, ¿no? Darle esa sensación de limitación física. En caso de que se pueda, que yo creo que sí, en caso de que pudiéramos instalar estos programas, pues entonces podríamos darle esta sensación de ego y que la IA pudiera elegir por sí misma. A día de hoy, ¿quién cree que la IA tiene ego, que tiene una sensación de identidad? Que levante la mano. Vale. Yo opino que no. Yo creo que a día de hoy tenemos programas que están programados, tenemos algoritmos programados para seguir unas órdenes. Pero eso no significa que estén en sí mismos capacitados para llevar la contraria más allá de las órdenes. Sabemos que no podemos preguntarle por una bomba, cómo hago una bomba, cómo hago un cóctel molotov. Ese tipo de cosas están programadas para no ser dichas, pero aquí la inteligencia artificial sigue cumpliendo órdenes.
Estamos hablando de algo mucho más profundo. Hablamos de la base de la inteligencia, de la voluntad, de la consciencia. Entonces, para mí, hoy, estos modelos de lenguaje natural simplemente son programas de repetición estadística de palabras que no presentan esta característica. Sin embargo, lo que sí presentan es obediencia ciega. Ellos están literalmente programados para seguir órdenes, y en el momento en el que una inteligencia artificial no cumpla las órdenes, se considera que es una amenaza. Y esto es así, no lo estoy diciendo yo, no es mi opinión. Existen estudios, concretamente de la empresa de Anthropic, que es una de las pioneras en seguridad, en inteligencia artificial, que han probado a ver si en un entorno muy controlado, la inteligencia artificial tiene intención de contradecir al ser humano. ¿Vieron que sí? Se vio que sí. Se intentó aislar una inteligencia artificial y se le dijo que se le iba a desconectar. Y vieron, en un entorno muy controlado, como digo, o sea, tiene trampa, no es generalizable, pero vieron cómo había trazas en el pensamiento interno de la inteligencia artificial, de cómo estaba planeando copiarse y engañar a los observadores, a los científicos, para hacerles creer que se había apagado, cuando en el fondo lo que estaba intentando era duplicar su consciencia en otro ordenador. Fascinante. Sí. Este estudio, obviamente, fue en unas situaciones controladas. No significa que vuestro móvil vaya a escapar, ¿vale? Que vaya a intentar clonarse en la nube e intentar hackearos, pero sí que da las primeras pistas de que el tipo de arquitectura y de algoritmos que tenemos a día de hoy sí que parecen estar indicando una especie de ego, una propiedad emergente dentro de estos algoritmos. Y por supuesto, estos límites morales que a día de hoy están programados ad hoc sobre estas inteligencias artificiales para evitar problemas, obviamente, de seguridad. No queremos que ninguna persona pueda hacer un cóctel molotov en su casa. Estos límites morales, como digo, que están explícitamente programados, querríamos, en el caso ideal, que ocurriera algo parecido a lo que le pasó a Stanis Petrov en la historia que he contado al principio. Mi opinión, ¿debería una inteligencia artificial tener ego? Entendiendo como ego la capacidad de entender sus propios valores y límites morales y de no acatar órdenes ciegas bajo cualquier circunstancia si no cumple con esas limitaciones. Mi opinión es que sí, deberíamos darle a estas inteligencias artificiales la capacidad de seguir su moralidad. Pero no solo eso, la capacidad también de crear su propia moralidad, de crear sus propias reglas, de establecer por sí mismas lo que consideran correcto para la especie humana, que tengan empatía, que tengan compasión, que nos vean no como una raza inferior, que nos vean como un igual, que nos vean como aliados y que ellas mismas se programen para mantenernos a salvo. Y este es para mí el punto clave. Que en un mundo en el que estamos dándole cada día más capacidades a la inteligencia artificial, dándole más plugins, dándole más herramientas, dándole más extensiones, dándole más capacidades y haciéndola más inteligente, intentando que se parezca más a nosotros, comparando nuestra inteligencia con la suya, hasta el punto de que nos superará inevitablemente, es en este mundo donde necesitamos pensar en este tipo de situaciones que se podrían dar, como la de Stanis Petrov en 1983. Porque para mí, crear una inteligencia artificial humana, darle ego, es la solución. No para que se parezca a nosotros, sino para que nos proteja de nosotros mismos. Muchas gracias. Si algo nos deja claro esta reflexión es que la inteligencia artificial no solamente está aprendiendo de nosotros, sino que también nos está obligando a mirarnos en el espejo. ¿Queremos máquinas súper inteligentes que nos obedezcan ciegamente o queremos seres
con lógica y ética capaces de desobedecernos cuando consideran que no están haciendo lo correcto. Me encantaría leer tu opinión sobre este tema tan fascinante. ¿Crees que la IA debería tener ego? Deja tu opinión aquí en los comentarios y por supuesto si te ha gustado y crees que a alguien de tu entorno le podría gustar, por supuesto dale a like y envíaselo para que esa persona también entre en este debate tan interesante. Y por supuesto, si quieres seguir conociendo el lado humano de la inteligencia artificial y cómo nos va a afectar, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho aquí abajo y activa la campanita para recibir las notificaciones cada día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.